Bienvenidos a una entrega más del podcast de Post La Verdad, presentado por Javier Ruiz y Andrés Balaguera. Victorious kneel for brand new spanking deal. Marching forward, hypocritic and hypnotic computers. You depend on our protection, yet you feed us lies from the tablecloth. La 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 la. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Healing roses disappearing into Moses' destroyed bones, breaking into Fort stealing our intentions. Anger sitting dripped in oil, crying freedom and the dough of salvation. Still you feed us lies from the tablecloth. La 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 la. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sun. Blast off, blast off, and party. And we don't live in party. And party, and party time. La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Post La Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @postlaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Post La Verdad. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Post La Verdad. Hoy lunes 10 de agosto del 2020 y bueno, primero que todo un saludo para don Alex en España, para don Iván Dacho y para doña Diana Mancera que me acompañaron el día de ayer, nos acompañaron acá hablando de los partidos de la Champions League de la semana pasada y bueno, lo que podría pasar esta semana. Ya iniciando los cuartos de final, partidos únicos que se van a jugar en Lisboa, Portugal. No siendo más, le damos la bienvenida a don Andrés. Don Andrés, ¿cómo vamos? Don Javier, ¿cómo ha estado? Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Aquí en este lunes 10 de agosto, don Javier, a ver, por acá le tengo el reporte del clima desde la ciudad de Bogotá. Estamos en un cielo parcialmente nublado, 13 grados centígrados, sensación térmica de 12 grados, humedad del 67% y vientos provenientes del suroccidente de 11 kilómetros. El atardecer será a las 6:10, esta vez más temprano, y el amanecer mañana será a las 5:52 en Bogotá. Hoy ha estado haciendo frío y muy seguramente hará más frío más tarde, don Javier. Y el reporte del tráfico aquí desde el moderno edificio de cristal en la calle 45 está fluido. Hay muchos carritos ahí bajando y buses y todo, pero bien. Ahí en la 80, ¿cómo está la cosa? Don Javier, ahí en las playas del río. En las playas del río Bogotá. Fluido, muy poco carro. Todos estos días ha estado fluido, ¿sabe?
Igual acá Sí. estamos, supuestamente acá estamos en cuarentena estricta, se acaba el viernes, ¿no? Eso, y plan Estricta candado sectorizada. en Cundinamarca. Ujú. Bueno, le tengo cifras también de contagiados del día de hoy, don Javier, si Ujú. me lo permite. Sí. Según cifras del Ministerio de Salud, para hoy lunes, 10 de agosto, tenemos 10.142 casos nuevos y 312 fallecidos, para un total de 397.623 casos. Mañana estaremos sobre los 400.000. Y Bogotá es el foco con 136.764 casos. Atlántico tiene 58.634. Y Antioquia está cada vez más cerca y va a pasar a Atlántico. Tiene 52.417 casos, don Javier. Total de muertes, de ciudadanos muertos en Colombia por el coronavirus, 13.154 muertes. Eso es mucho, don Javier. Ujú. 400.000 casos. A eso vamos a llegar. Sí, señor, don Andrés. Terrible aquí la cosa en Bogotá todavía con el pico alto y tenemos acá dos comentarios. Tortuga, buenas tardes, pues la verdad, saludos, un saludo para ella en Washington DC. Y doña Diana Reuter, muy buenas tardes, doña Diana Reuter, que estuvo muy activa ayer en los comentarios ahí hablando del chiringuito, ¿no? Y dándole duro Sí. al chiquitito, a Messi. Al hormonado, sí. Al hormonado, dice. al Eh, chiquitito. No sé, al Quiero mandar chiquitito. también un saludo a don Álvaro, a Interceptor 718, que ya hace parte del grupo de Pues la Verdad en Telegram, que es desde el chat de Spreaker, desde el chat del grupo en Telegram, de Pues la Verdad, nos está mandando un saludo, así que muchas gracias. Así es, un saludo para él. Y para quienes estén llegando al grupo en Telegram y quienes deseen, pues ahí buscan Grupo Oficial Pues la Verdad en Telegram. Y se conectan. Ahí ya digo, se unen ahí al grupo y sí, también se conectan ahí para hablar de todo un poco que se pasa bueno en el grupo en Telegram ahí de Pues la Verdad. Bueno, ya sin tanto preámbulo, don Andrés, empecemos Diga, ¿por dónde? el podcast. Pues empecemos con, bueno, la Corte Suprema de Justicia publicó, digamos, como los motivos o los argumentos, no sé cómo se llamaría eso, porque es que una cosa es el expediente, que eso también lo Ujú. vamos a hablar, que el abogado Granados, Jaime Granados está queriendo que no, que el expediente sea público, porque según él hay vicios, hay sesgos en contra del expresidente Álvaro Uribe. Lo que publicó la Corte Suprema de Justicia, que son, sí, las famosas 1554 páginas que tiene ese documento. Yo hasta ahora voy como en la página 40, pero me lo va a leer todito. Son los motivos por los cuales Álvaro Uribe Vélez está con orden de captura, una detención preventiva, por los delitos de soborno, de fraude procesal y de soborno, sí, es que eso tiene un nombre, de soborno ahí en proceso judicial, creo que es que se dice así. Entonces, pues, listo, ha sido la comidilla, el documento ya mucha gente lo tiene, ya muchos lo han leído, hay muchas revelaciones de este documento, de digamos como todas las pruebas, es que eso es lo que tiene el documento, las pruebas para decir, venga, Álvaro Uribe Vélez la tiene muy patas arriba, por decirlo de alguna manera, con todas estas pruebas en su contra por estos dos delitos de fraude procesal y soborno en proceso penal. Entonces, los uribistas pues están indignados, hoy están alborotados, diciendo que no, que es que Iván Cepeda destruyó pruebas, están inventando una fake news que ahora es tendencia el hashtag, ¿cómo es? Cepeda destruye pruebas, algo así es que dice el numeral de que empezaron a hacerlo tendencia hace horas atrás, el de Cepeda destruyó pruebas, supuestamente que Iván Cepeda destruyó pruebas, o sea, el desespero del Centro Democrático, el desespero del uribismo, les puede más el sesgo, les puede más el fanatismo, les puede más, qué sé yo, como el extremismo en defender a Álvaro Uribe, que no han sido capaces ni de leer las 10 primeras páginas de este voluminoso documento. Y bueno, uno ahí está haciendo la tarea de leerlo porque pues uno quiere ver qué es lo que tienen ahí, pruebas y demás que además ha dado de qué hablar.
Y ahorita más adelante les comentaré con qué periodista que empieza con Julio y termina con Sánchez Cristo, que trabaja en la W, pues está ahí como emproblemado, cuestionado por unas interceptaciones legales, vale decir que son legales. Ahí Julito hablando con Diego Cadena. Entonces, don Andrés, no sé si quiere agregar algo acá, pues de por qué la Corte Suprema hizo eso. Mucha gente pues ha empezado a escudriñar el documento y han encontrado cosas. Entonces, y de una vez le pregunto aquí a don Andrés, que es el especialista en el tema, ya que Andrés es de profesión abogado, para quienes no lo sepan. Sí es posible que el expediente contra Álvaro Uribe sea público como lo pidió Jaime Granados, y qué consecuencias traería eso. Respuesta rápida, no. Se la repito, no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y hay que tener en cuenta algo. Los uribistas, muy estratégicamente ellos, para buscar seguir desprestigiando lo que es la rama judicial en Colombia, entonces están con la idea que hay que levantar la reserva del sumario, que Uribe pide que por favor el expediente sea público y que todo esto sea llevado a todos los colombianos para que los colombianos sepan qué es lo que se está conociendo, qué es lo que se está decidiendo, qué es lo que se está investigando y juzgando dentro de la Corte Suprema de Justicia, que es fariana, narcoterrorista, chavista, comunista y todo lo que quieran decir. Que el pueblo colombiano tiene que conocer, que el pueblo colombiano tiene que saber qué clase de magistrados son los que se atrevieron a llevar al gran colombiano a prisión domiciliaria, ¿no? A detención domiciliaria. Bueno, resulta que eso no lo pueden hacer. Resulta que en virtud de las normas procesales existe algo que se llama la reserva del sumario. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el expediente, que todas las pruebas, que todo lo que se allegó al proceso, en su momento indagatoria, de recabación, de investigación, todas estas cosas, están bajo custodia de los que hoy están juzgando e investigando judicialmente a Álvaro Uribe Vélez, que son los 5 magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala de Instrucción tiene la obligación procesal y legal de reservar y guardar este proceso y solo abrirlo, destaparlo al público ya cuando se vaya a emitir el fallo. Van a ver en la parte de las audiencias el levantamiento de ese velo que hay sobre algunas pruebas y demás, porque tienen que ser controvertidas en una audiencia, en un interrogatorio, contrainterrogatorio, con esa parte ya de juicio. Pero el resto, todo el proceso es privado. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de cuidar lo que está ahí. Y segundo, el tema de la justicia no obedece a un debate público, a un debate político, a un debate ciudadano. La justicia no opera así. Esto no se trata de que suelten a Barrabás sobre Jesús o que suelten a Jesús sobre Barrabás, ni nada de estas cosas, no. Se trata que los jueces, los 5 jueces que están conociendo en esta primera instancia el caso de Uribe, son los únicos que tienen acceso directo a ese expediente, a todas estas pruebas, y conforme a eso habrá un fallo que sea condenatorio o absolutorio. Hay que esperar. Esto no se trata de que lo hagan público y que entonces llenemos una tarima en la Plaza de Bolívar o en donde sea y que se hagan entonces el juicio público y que se pongan a los magistrados ahí a disposición de los chiflados, o sea, de los chiflidos y aplausos de la gente, y que cada vez que se saque una decisión que guste o no guste, entonces se chifle, se aplauda. No, o sea, esto no estamos en la edad antigua como para estar requiriendo que todo esto tiene que ser conocido por el pueblo. Pues no, resulta que la justicia, la majestad de la justicia, opera bajo unas lógicas que están llenas de garantías, pero están también llenas de cuestiones técnicas y estructurales en donde los magistrados no se pueden salir de ese marco legal a la hora de funcionar. Entonces, pedir que levante la reserva del sumario es un absurdo, y lo hacen bajo el sentido que cuando la Corte les responda diciendo la Corte no va a levantar la reserva del sumario, digan: si ve, la Corte castrochavista, la Corte comunista, la Corte que cohíbe los derechos de nuestro gran colombiano, de nuestro presidente eterno, que no permite que él se defienda en público y en libertad. Entonces, eso es, o está encaminado, es para desprestigiar el tema de las Cortes. ¿Ante quiénes? Pues ante las personas que no son ni siquiera capaces de leer
el auto, por ejemplo, con el cual se decidió poner en detención domiciliaria a Uribe. No se leyeron el acuerdo de paz y fueron y votaron no pensando que iban a llegar la ideología de género y el rayo homosexualizador y el comunismo al país, mucho menos se van a leer eso. ¿Por qué? Porque el uribista, el colombiano de a pie, cualquiera, la mayoría de gente, hay que generalizar lastimosamente, es perezosa para leer, no va a revisar un documento de esos, y si lo va a revisar, pasará de las 2 páginas por mucho y no va a entender qué es lo que están diciendo. Va a ser confuso, va a ser algo ajeno a su entendimiento, a su comprender sobre las cosas. Y es que, ¿qué es lo que sucede? Y lo habíamos dicho hace 8 días. A Uribe lo detienen, le ordenan esa detención domiciliaria de carácter preventivo. ¿Por qué? Porque el proceso que está siguiendo contra Uribe es frente a la compra de testigos y al fraude procesal. Resulta que las 3 medidas que se utilizan o los 3 justificantes para poder detener a una persona de forma preventiva mientras un proceso inicia es que la persona no se vaya a volar, ya sea del país o de las autoridades. Segundo, que la persona no vaya a adulterar las pruebas. Tercero, que la persona que está siendo acusada, que está siendo indagada, investigada, no vaya a, por ejemplo, amenazar a los testigos que hay en su contra y en los cuales se empezó a fundamentar el tema de su investigación judicial. Y en este documento, en este pronunciamiento judicial, sencillamente se demuestra que hay pruebas en demasía en donde se justifica que Uribe tiene que estar bajo detención preventiva. Así de sencillo. Pero esto los uribistas no lo entienden. Esto, los que saben de derecho, como el doctor Fernando Londoño, como el mismo Jaime Granados, Abelardo de la Espriella, lo entienden, pero no lo comunican, más bien lo tergiversan y dicen que todo obedece a la estrategia de la izquierda, del comunismo, de los castrochavistas que se quieren tomar al país. Que la Corte sencillamente es el brazo judicial y la dictadura en contra del gran colombiano. Eso decía hoy, por ejemplo, el doctor Fernando Londoño, en el que no bajaba de cretinos a los magistrados que están haciendo sencillamente su trabajo. Resulta que los jueces operan bajo la ley. Y más que todo, en este caso, en donde son 5 magistrados los que están conociendo el caso de Uribe. Entonces, decir que los 5 son cretinos y que los 5 son comunistas y comprados y vendidos es un despropósito, don Javier. Sí, un total despropósito. Y ya lo advertió Iván Cepeda, ¿no? Que precisamente eso es lo que busca el uribismo, porque ellos saben que eso no puede volverse público. Entonces van a decir, que la Corte no quiere mostrar, que la Corte no es transparente, que la Corte está politizada. Y es irónico, ¿no? Porque dicen que el proceso está politizado, pero quienes quieren volver politizada esta cosa son los uribestias, diciendo que es que la Corte es castrochavista, marxista, bueno, todas las estupideces que se les ocurra a los uribestias. Y bueno, yo entiendo que están frustrados, ¿no? Porque su querido líder está en detención domiciliaria, que la está pasando súper mal, entre comillas súper mal, supuestamente con coronavirus. No hemos vuelto a saber si ya le han vuelto a hacer una segunda prueba, que ya casi vamos para 8 días y nada. Una segunda prueba, a ver cómo sigue, o si sigue asintomático, o si ya presentó síntomas el señor Álvaro Uribe. Pero bueno, no se van a leer las 1500 páginas, obviamente, no se las van a leer. Ellos no están para entender los hechos, creo que los hechos son evidentes, y ellos no, definitivamente no van a entender razón alguna, y ahorita pues están inventando que es que Iván Cepeda destruyó pruebas. Simplemente inventan ahí enrarecer el ambiente, ¿no? Enrarecer todo para decir que hay un sesgo en contra de Álvaro Uribe, aunque ya sabemos quiénes son los sesgados. Y nada, a mí todo esto me divierte porque es verlos desesperados, verlos que hasta son capaces de... Y eso es bueno, eso sí no es tan chistoso, que hasta serían capaces de matar para
apoyar a Álvaro Uribe. Entonces, ahí lo gracioso y a la vez lo peligroso de esta secta aberrante que es el uribismo. Mañana quién sabe qué se van a inventar, van a decir que no se lean las 1500 páginas porque hay, qué sé yo, así como decían que no se lean los acuerdos porque supuestamente eso es castrochavismo e ideología de género. Entonces quién sabe qué se van a inventar ahí para desestimar, ¿no?, las famosas 1500 páginas. Si no fueron capaces de leer los acuerdos de paz, que eran como 310 o 380 páginas más o menos, si no fueron capaces de leerse la Constitución, que son como 380 380 artículos que tiene la Constitución de Colombia aproximadamente, mucho menos van a leer estas 1500 páginas. A duras penas leen los trinos de los uribistas, así con mala ortografía y mal redactado y todo eso, pero bueno, a duras penas pueden con eso. Y siguiendo acá, Venga, yo quería decir una cosita, diga. y es que están con el tema de desprestigiar las cortes. No es solo el uribismo como fuerza política, sino es la prensa. Entonces, por ejemplo, una Vicky Dávila, un Luis Carlos Vélez, un mismo Julio Sánchez, cualquiera, no ha salido en defensa de las instituciones, sino ha salido en ataque de lo que representa la justicia, porque sencillamente puso en detención preventiva a Uribe, lo cual es absurdo y es una muestra clara de quiénes son los periodistas vendidos al uribismo y de cómo ellos no son capaces tan siquiera de informar de forma clara, sino que lo hacen desde un sesgo y una parcialización enorme. Un periodista correcto debería estar diciendo, mire, yo estoy a favor de Uribe y todas mis opiniones están centradas en eso. No, aquí le hacen vender o le hacen creer a las personas que lo que dice Vicky Dávila, lo que dice Luis Carlos Vélez, lo que dice Julito, lo que dicen los de Blue, por ejemplo, es el sentir de un pueblo y es lo correcto, cuando no es así. Resulta que aquí nadie está por encima de la ley y mucho menos Uribe, por más gran colombiano que ellos consideren que sea. Pues que ya que está tocando este tema, hablemoslo. Y metámonos con Julito. Resulta que dentro de las 1500 páginas encontraron interceptaciones. Bueno, pusieron más bien, no es que hayan encontrado, pusieron interceptaciones. A ver, ¿cómo les dijera yo? Pusieron como dentro de todo este paquete de pruebas en contra de Álvaro Uribe y también en contra de Álvaro Hernán Prada, que supuestamente se le define su situación jurídica en los próximos días, el representante por el Centro Democrático, un gamín, porque ese señor es un gamín, Álvaro Hernán Prada. Resulta que encontraron en las interceptaciones legales que hicieron para recolectar pruebas llamadas entre Julio Sánchez Cristo y Diego Cadena. Pero no son esas llamadas típicas tipo fuente, periodista fuente, no, sino como venga. O sea, mejor dicho, como cuadrando ahí cosas ahí, venga, y este sí va a hablar, y bueno, ¿cómo hacemos para llamarlo? Para que hable, y bueno, para que dé su versión de los hechos, para que defienda a Uribe y todo eso. Entonces, son unas conversaciones muy comprometedoras, y si me permiten, voy a leer acá una parte de esto, que las publicó, pantallazos acá, que publicó el señor Gonzalo Guillén, ¿sí? Un periodista muy reconocido. A ver, lo voy a leer el trino de Gonzalo Guillén. Una de las grandes revelaciones del documento de la Corte Suprema de Justicia es que Julio Sánchez Cristo trabajaba para el delincuente Diego Cadena en el caso del testigo Monsalve. ¡Vergüenza! Voy a leer acá una cosa, fecha y hora, lunes 12 de marzo del 2018. Álvaro Uribe dice lo siguiente: es que le estoy diciendo aquí a Julio Sánchez que él es mi amigo,
pero no me llama a preguntarme sobre acusaciones de bandidos y tengo una cosa que te voy a contar muy grave. Hay un mafioso que le dijo a él que lo fueron a buscar a la cárcel de Estados Unidos para que me acusara a mí de paramilitar, Cepeda y esa muchacha Piedad Córdoba, y que le ofrecieron beneficios y que dijo que yo a ese señor ni lo conozco. Julio sabe de eso porque resultó ser amigo de él. A mí me llegó toda la información, yo estaba dispuesto a dar una entrevista antes de elecciones y Julio dijo que después de elecciones entonces no se la voy a pasar. Una tal señora Nubia, pero el mafioso fue a Julio, pregunta Álvaro Uribe, se han buscado mutuamente. Julio busca a todos esos bandidos. Y acá hay otra conversación entre Diego Cadena y Julio Sánchez Cristo el año pasado, jueves 29 de agosto del 2019 a las 12:10 de la tarde. Dice Diego Cadena, Julio con Shane, ¿oíste el programa? Julio, no, ¿cómo salió la cosa? Diego Cadena dice, bien, muy bien, excelente. El hombre expuso todo, explicó. Félix le estaba dando ahí un poquito de garrote, pero pues bien, su trabajo. Ah, bueno. Que ir al presidente. No he hablado con él, pero es que yo no tenía idea de que lo iban a entrevistar hoy. Empezaron fue a escribirme, vea, ponga la W, y la aprendí y escuché todo, buenísimo, lo que es. Gracias, se logró llevar eso a cabo, viejo Julio. Bueno, una pregunta, ¿y vienes mañana para acá? Sí, señor. Continúan hablando de temas personales, ahí pone ahí la... Y acá otra comunicación, miércoles 21 de agosto del 2019, ya hace un año, casi un año, a las 5:02 de la tarde, Diego Cadena dice, Julio, ¿me oyes? Sí, te escucho bien, ¿cómo vamos? Julio Sánchez dice, bueno, mijo, ¿qué ha pasado? Diego Cadena dice, bien y mejorando. Bueno, Julio, te cuento un momentico, hoy recibo una llamada de este señor que está preso. Yo no había vuelto a tener contacto con ellos, pues para evitar unos malentendidos, y el señor me manda a pedir el teléfono que quiere hablar conmigo. Me llama y me dice, hermano, es que me empieza a contar unas... Bueno, y ahí como que se corta ahí la vaina. Y bueno, y ahí sigue ahí como más conversaciones entre Julio Sánchez Cristo y Diego Cadena. Entonces esto ya salió Daniel Coronel, ya salió Vicky Dávila a decir que no, que eso es relación fuente, periodista fuente, y que no, que sí puede haber cordialidad y familiaridad entre la fuente y el periodista, o sea, hablándose de Q, hermano, que o sea, como con confianza. Pues entonces ya comenzaron a cuestionar a Julio Sánchez Cristo. Y recuerden que Julio Sánchez Cristo fue uno de los primeros en decir que no, que Álvaro Uribe debe defenderse en libertad, que hay que reformar la justicia, que esto no le puede estar pasando al expresidente Álvaro Uribe, que Álvaro Uribe se debe defender en libertad. Y todos están en esa misma sintonía. O sea, de verdad... El periodismo aquí es muy vergonzoso, alcahueta y chupamedias, yo no me voy a cansar de decirlo, son unos alcahuetas y son unos chupamedias. Y el que vos decirles que son alcahuetas y chupamedias se ponen de llorones a victimizarse, es que la banda del pajarito, es que el otro me insultó, es que el otro me dijo, es que el otro me dice cosas en Twitter, es que el otro no sé qué, el otro sí sé más. Acá Julito Sánchez Cristo queda mal parado, y bueno, digamos que es un secreto a voces, que Julito... no ha escondido su sesgo y su favoritismo a favor de Álvaro Uribe y todo lo que tenga que ver con uribismo. Julio Sánchez Cristo es uribestia. Hay que decir acá las cosas como son. Se están destapando acá. Pues bueno, ya se les cayó la careta. Sí, digan, es que yo sí hago periodismo. Yo sí tengo rigor. ¿Cuál rigor? Deberían darles es vergüenza. Vergüenza porque es que todo están inclinando estos medios para confundir a la gente, para decirles fake news, para enardecer a los uribestias diciendo que no, que es que Álvaro Uribe está siendo perseguido, que la justicia está politizada. Y hay una cuestión que me parece preocupante, y pues aquí metiendo de todo un poco,
vergonzosa la actitud de Daniel Coronel diciendo, ay, no, es que sí es una actitud, sí era la relación fuente-periodista. Yo entiendo que entre bomberos no se pisan las mangueras, pero sí deja que, digamos, Diego Cadena y Álvaro Uribe estaban tramando algo contra Gustavo Petro. Y me imagino que iban a hacer el mismo modus operandi, grabarlo, hacerle una trama ahí judicial rara, hacerle lawfare, guerra jurídica. Y una de las cosas importantes dentro del lawfare es la cooptación de medios de comunicación o la cooptación de periodistas para inclinar la opinión pública en contra del objetivo, en este caso, pues no, ataquemos a Iván Cepeda o en su defecto ataquemos a Gustavo Petro. Porque Álvaro Uribe es el pobrecito, la víctima, qué pecado, y pues eso es un engranaje esencial dentro del lawfare o de la guerra jurídica. Entonces, terrible esto lo que está pasando con cierto periodismo, que ya todos, obviamente desde sus tribunas, desde sus púlpitos, están atacando a la Corte Suprema de Justicia. Nomás ayer ver a la horrorosa de María Isabel Rueda diciendo que no, que eran unos estúpidos los magistrados por ordenar la orden de captura preventiva contra Álvaro Uribe, ni qué decir de Salud Hernández, ni qué decir de Vicky Dávila. O sea, es horrible como estos grandes medios, tras de viudos erráticos, están ahí enardeciendo a la gente. Y bueno, recuerdo que cuando salió Matarife hablaban del periodismo militante. Vean a Julito, vean a Vicky, vean a Luis Carlos Vélez, Claudio Gurizati. Ese es el periodismo militante. Lo siento mucho, pero Matarife sí tiene periodismo investigativo. ¿Que tiene algo de militante? Pues sí, no se niega, porque pues obviamente es para mostrar lo que no han mostrado los grandes medios y para mostrar quién es efectivamente Álvaro Uribe. Pero que no vengan a decir Julito, ni Vicky, ni esta gente que es que ellos no hacen periodismo militante cuando sí lo hacen. Don Andrés. Curiosamente, Daniel Coronel, como usted lo dice, y otros periodistas salieron en torno a... Y es que hay que tener en cuenta una cosa. Las pruebas están. Están lo que se ha sabido a través de las interceptaciones legales que se ha hecho por parte de la justicia conforme a las llamadas de Julito con Cadena. Ahora bien, tendrá Julito que responder ante la justicia y demostrar realmente que su charla sí era dentro del carácter periodístico y era una fuente. Si bien el ejercicio de la prensa está garantizado en Colombia y el tema de las fuentes también, este también exige que se deba hacer con responsabilidad. Y una cosa es tener una fuente para emitir una noticia y otra cosa es pasar por fuente a alguien para que esté cometiendo un ilícito como era o como lo que está sucediendo con Cadena, por ejemplo. Caso de lo cual ya se le está demostrando varias cosas en el proceso y por muy abogado cansino que tengan y el colegio penalista de abogados y todas estas cosas, el tipo está guardado ahorita también con detención domiciliaria y el proceso va a seguir adelante. Entonces, realmente es muy curioso que Daniel Coronel está sacando un poco interceptaciones a las cuales ha tenido acceso, critica todo lo que está haciendo Uribe, pero a la vez defiende lo que hace Julito. La cuestión es, ¿Julito realmente lo estaba haciendo como periodista que es? ¿Julito acaso tiene fuentes? ¿Y esas fuentes son verídicas? Si es así, no tendría por qué tener mayor problema que demostrarlo y sustentarlo ante la justicia. Ahora bien, otra cosa es que esta persona, sus charlas, sus comunicaciones, no procedieran más bien con un fundamento periodístico, sino más bien con un fundamento de generar noticias falsas. Ahí está la discusión. Recuerden que la misma Constitución lo dice. El ejercicio de la libertad de prensa se garantiza, pero también se exige que se haga con veracidad sobre los hechos, más no sobre mentiras. Y ahí Julito está faltando, o estaría faltando, a un principio constitucional, pero también a un principio básico del periodismo. Depende de cada uno de nosotros si le siguen dando unos rating a este tipo de emisoras, si le siguen dando likes y clics a las columnas de Vicky, si le siguen generando visitas y engrosando la lista de seguidores de revistas como Semana, El Espectador, El Tiempo, RCN, lo que sea. Recuerden la invitación que siempre hacemos desde aquí.
Busquen información a través de medios alternativos, consulten los medios internacionales sobre lo que También. hablan en Colombia y se darán cuenta que la realidad que muestran RCN, Caracol, por citarlos a ellos, a modo de ejemplo, no es la misma de la que registran y retratan con fundamentos medios internacionales o los alternativos. Sí, claro, y me parece muy gracioso que, por ejemplo, hoy mucha gente tuvo que haber escuchado la W esperando con morbo, porque yo sé que pues a cualquiera, a mí también a veces me pica el morbo de venga, ¿qué va a decir? Venga, miramos, venga, porque quiero ver, quiero escuchar, quiero leer, quiero tal cosa. Pues se entiende, ¿no? Pero de verdad si uno se lo propone, se puede lograr. Mire, lo que está pasando con Vicky Dávila, fuera de chiste, pareciera que Vicky Dávila ha disminuido el tema de los lectores en su columna, tanto así que le puede más el desespero y se da RT a ella misma, o FAB a ella misma. Entonces, si van a proponerse en serio a no escuchar a X o Y periodista, no leerlo, no escucharlo, no compartir lo que publica, lo que hace, pues que sea algo en serio y pues que no sea algo de ay sí, no voy a leer a Vicky porque es que Vicky es uribista y resulta ahí trinando, ay es que Vicky, me leí la última columna de Vicky tal y tal y tal y tal. Entonces, porque créame que eso sí les duele a ellos. Claro, en el primer gobierno de Uribe no había tanto así tan en boga el tema de las redes sociales, no había Twitter. Ya fue finalizando el gobierno Uribe que empezó el tema del Twitter. Que pues ahora sí se sienten controvertidos, ya no son tan más allá del bien y el mal. Por eso uno ve a Vicky Dávila peleando con Levi Rincón, entonces cosas así por el estilo. O uno ve que hasta les contestan los trinos a uno un simple mortal, y pues ellos, que son los grandes del periodismo, entre comillas, ¿no? El periodismo entre comillas. Entonces, si es en serio que van a no escuchar, no ver, no tal cosa, pues que sea en serio. Yo sé que a veces es berraco, que a veces les puede el morbo, el chisme, el amarillismo también. Entonces, nada. Entonces, ahí vamos con el tema de de lograr que esta gente no tenga el poder que supuestamente cree que tienen. Y ahí la cuestión. Pero yo les decía, mejor no escuchen mañana la W. Y Julito no va a hablar así por ahí, dijo escuetamente unas cosas, según leí en trinos de la gente, que andaba más preocupado por la movilidad de Forlo de ley allá en los Estados Unidos que por el tema este. Y lo chistoso, que por ahí también lo leí en trinos, que tanto que este periodista Juan Pablo Calvas, ¿es que se llama? Tiene un apellido raro. Juan Pablo Calvas, creo que es. Sí, así es el apellido. Que es que ese señor se la pasa criticando al fútbol, o sea, es de esos hartos tiramierdas de que el fútbol embrutece, el fútbol es el opio del pueblo y la cortina de humo, y resultó que la W Radio, para rellenar, para que la gente esté ahí en la expectativa y todo, se pusieron a hablar de fútbol, don Andrés y oyentes se pusieron a hablar de fútbol. Entonces vea, el fútbol es el opio del pueblo hasta que diga lo contrario Julito y este periodista Juan Pablo Calvas. Regularcito, el señor regularcito, la verdad. Mi opinión, ¿no? Mi opinión. Entonces, en serio, propónganse esa meta de no escucharlos, cosa tal de que quede, de que pierdan audiencia, de que pierdan influencia, de que pierdan importancia. Menos W Radio, menos piel, menos W Radio. Comentarios, aquí habíamos quedado en ¿dónde? En Don Iván Dacho, creo que sí. Don Iván Dacho, muy buenas tardes. Moodman dice buenas tardes. Angie Triviño, buenas tardes. Un abracito y un besito para ella. Don Milo RP dice buenas tardes, estimados podescuchas. Se flexibilizan las restricciones de la cuarentena en Barranquilla. Ahora saldrán personas por cédulas pares e impares. Don Iván Dacho dice el periodista Oscar Ramírez quedó aún peor que Julio y ya hasta Cadena lo invita al apartamento y lo trata con una sospechosa confianza. El periodista mediante un trino trata de desprestigiar a la Corte Suprema cuando fue él quien
cuando fue él quien llamó una persona investigada. Bueno, y ahí nos deja el trino ahí en cuestión. Le leí tal como lo publicó, no sé, como que se comió unas tildes. Un Anon dice, pidieron hacer público el documento de la corte y ahora salen nuevos escándalos. Genios, dice un Anon. Don Iván Dacho dice, Julio Sánchez es gobiernista, pero es más uribista. Más uribismo, más W. Nuestro común amigo Benjala nos dice, saludos pues la verdad. Y Mudmen dice, el señor Juan Pablo Calvás. Corrijo, es Calvás. Tilde la segunda A. Empleado de Julito esta mañana después de que el abogado Miguel del Río le preguntó al aire sobre este hecho, atinó a decir que lo que pasa es que los oyentes son ignorantes y no saben cómo se hace periodismo en Colombia. Hágame el favor. Ay, esa es otra cosa, don Andrés, que también estaba la gente quejándose en Twitter, que decían que no, que los oyentes son ignorantes, que ellos no saben qué es el periodismo, que para qué hablan de periodismo, que para qué cuestionan los periodistas, que ellos son los que están allá en los micrófonos, que ellos saben hacer su trabajo, que no los critiquen, que no los cuestionen, que no les digan nada, que no saben cómo es el periodismo en Colombia. Hágame el favor, don Andrés, no sé qué quiere decir. Eso es una estrategia que siempre ha existido, por debajear a la gente, tratarlos como idiotas de frente, como lo están haciendo, diciéndole, ustedes no critiquen porque ustedes no saben. Y eso lo hemos desvirtuado y lo hemos atacado varias veces desde este podcast. Por ejemplo, con el tema del metro subterráneo en Bogotá. Entonces salen los de Blue Radio. Ay, no, es que el doctor Peñalosa es un experto, él es un gerente, él sabe la situación. Es que cualquiera aquí piensa que una obra es sencilla y no, es que esto se necesita un panel de expertos para que se solucione el tema. O, por ejemplo, cuando se habla de temas económicos, entonces sale un Alberto Bernal y sale alguien también a favor del uribismo a decir, no, es que nosotros somos los expertos y nosotros entendemos que la subida del dólar es consecuencia positiva para el país. Es que quienes critican eso es porque no entienden el tema de la economía y es que eso es solo para pocos. O sea, de eso no se trata. Si la labor del periodista no puede ser capaz de comunicar un hecho noticioso para que lo puedan entender todo el mundo, y si les critican el que están haciendo mal las cosas, sencillamente ellos como comunicadores están fallando. Entonces esto no se trata de decirle a la gente y de contestar diciendo es que la gente es bruta, la gente son pendejos, que no saben cómo es que nosotros trabajamos y si no les gusta pues fríguense porque para eso somos los periodistas. Claro, para eso ellos tienen cadenas radiales, para eso ellos tienen periódicos o canales de televisión. El problema es que no hacen las cosas bien y nosotros como consumidores somos los que tenemos la última palabra. Al fin y al cabo depende de nosotros si les damos rating y si ellos tienen rating se les genera o no el tema la pauta publicitaria. Bueno, tengo aquí comentario en el chat del grupo oficial en Telegram. Interceptor Álvaro 718 dice, yo lo que creo es que cada periodista tiene su guardado. Esa rata de Daniel Coronel tiene su guardado con Perafán y por eso tapan. Don Javier. Bueno, acá tengo otros dos nuevos comentarios ya para ir cerrando este tema. Espero que ahora se me perdieron acá los dos comentarios. Los encontré. Un Anon dice, no mentiras, tengo tres, era el cuento. 4. Don Benjala dice, lo único de Radio Colombiana que escucho es el programa de Martín de Francisco y Hernán Peláez, curioso en la W. Sí, les ha ido bien. Les ha ido muy bien. Milo RP dice, ¿acaso ya no recuerdan cuando Julito se fue de sapo al Paseo del Vaticano que Duque invitó a toda su familia a cortesía de nuestros impuestos? Sí que desató polémica ese paseo. Un Anon dice, hace 4 años que no escucho ningún programa de radio, a veces podcast con Spotify, uno no necesita de radio para música. Y el profe Santos dice, buen día, acabo de escuchar la explicación de la W sobre lo de Julito, me llamó la atención que Juan Pablo Calvás dijo que no iba a decir que la W es imparcial, pero que sí es equilibrada. No es equilibrada, ya quisieran que fuera equilibrada, ni imparcial ni equilibrada. Entonces, vea pues ahí. Usted me había pasado acá un trino, don Andrés, de... Yo sé que a muchos les va a indignar porque, ay no, ¿por qué él? Pero lo vamos a leer igual. Del señor Holman Morris. Y dice lo siguiente, y tiene toda la razón. Los medios de comunicación, columnistas y periodistas que asumen como línea editorial la defensa ciega del expresidente Álvaro Uribe deberían decírselo claramente a sus lectores, a la opinión pública.
por la buena salud de la democracia y el periodismo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, como debe ser, como debe ser. Y pues no sé si quiere agregar algo más acá, don Andrés. No, don Javier, ahí está. Sencillamente el ejercicio del periodismo se debe hacer con total transparencia, rectitud, profesionalismo y no sencillamente obedeciendo a agendas y a intereses propios y a intereses ya políticos como los del uribismo. Y sencillamente, si quieren hacer un activismo, está bien que lo hagan, pero una vez pónganse la etiqueta del activismo, porque ellos sí exigen que los que son periodistas en torno a la izquierda o en torno a ciertos personajes de izquierda, ellos sí tienen que estar con el remoquete de que son periodistas de izquierda, que son periodistas de oposición, periodistas del comunismo y cosas así, pero ellos también deberían hacer lo mismo. Mire, yo no le veo nada de malo que Vicky Ávila como tal saque columnas defendiendo a Uribe y alabando a Uribe y destacando lo que para ella Uribe es como persona y como político. Julito, si quiere estar hablando de Uribe y defendiendo a Uribe, está bien que lo haga. Todo esto está dentro de la libertad de opinión y de expresión, pero que lo haga con la claridad y con la convicción que están obedeciendo una agenda. No que vengan a posar de imparciales y a posar que esto es lo correcto y el deber ser de las cosas cuando no es así. Porque vuelvo y digo, el poner a una persona por encima de la ley y que sea intocable para la justicia, en nada es lo correcto y es lo que está establecido en la Constitución colombiana como Estado. Así es, don Andrés. Y bueno, yo creo que vamos a un corte musical porque se nos viene, bueno, la sección de los lunes, de qué nos vamos a reír. Ya muchos de ustedes sabrán de qué nos vamos a reír. Obviamente también vamos a hablar, ya después del corte musical, sobre la carta de Lina Moreno, que ahora volvió tendencia a un famosísimo y grandioso escritor alemán, que es el señor Thomas Mann. El uribismo lee a Thomas Mann, increíble, ¿no? O bueno, ella al menos. y otros temas ahí, pues lo que vaya surgiendo aquí de... Aquí mirando Twitter Colombia, Thomas Mann, bueno, ya bajó, ahora es la tendencia número 21. Bueno, y por ahí le dieron palo a Mabel Lara, ¿no? Por el tema de Lina Moreno, mejor dicho, tema es lo que hay, tema es lo que viene. Entonces, corte musical, ya volvemos. De qué nos reímos acá y otros temas. Sección deportiva, ya volvemos.
Listo, después del corte musical, volvemos al podcast de Pues la Verdad. Estamos escuchando disque cumbia nórdica, sí señores, cumbia nórdica, ¿cómo la ven? Ah. Sí, cumbia hecha por nórdicos. Por Suecia, por un sueco. Por un sueco, sí señor. Cumbia Brava se llama la canción de Cumbia Sound, entonces para que la busquen. Y ya aquí en la sección de que nos reímos, ya con la respectiva canción de fondo, don Andrés, nos vamos a reír del interrogatorio que le hicieron al señor Diego Cadena. Ayer Caracol Noticias, por fin una rareza, ¿no? En Caracol Noticias, porque están de luto todavía. Y esto sí es rareza, no lo de Vanessa de la Torre. O bueno, en parte sí. Porque mostraron a partes del interrogatorio que le hizo la fiscalía a Diego Cadena, y donde Diego Cadena queda en absoluto y total ridículo con unas cuestiones que le hizo el fiscal que le hizo ahí el interrogatorio, donde, mejor dicho, un papelón, don Andrés, un papelón. Bueno, usted que es el especialista en la materia, usted que es abogado, ¿cómo vio a Diego Cadena, no? O sea, supuestamente que tenía una vasta experiencia de abogado litigante. Mejor dicho, el fiscal dijo que era un primíparo, que lo que hizo fue soborno, nada de ayudas humanitarias, nada de que si dejaba el celular, pero que iba a borrar unas foticos por ahí. Mejor dicho, que lo desarmó, dijo al final, no, usted ahí me desarmó, doctor fiscal, decía Diego Cadena. O sea, de verdad ese era el súper abogado que tenía Álvaro Uribe y que lo estaba ayudando en contra de Iván Cepeda. Además que deja embalado a Granados, ¿no? Que el doctor Granados no lo ayuda, entonces, que sí, por eso fue que Diego Cadena llegó a ser abogado Uribe, pero meses después, ¿no? Porque yo no sé cuántos meses después fue que ya por fin tuvo el poder para representar a Álvaro Uribe en este proceso. En fin, don Andrés, ¿qué opina? ¿De qué se ríe usted lo que vio ahí? Yo no tengo problema en dejarle mi teléfono, me tocaría borrar unas foticos, eso sí. Estos colegas que uno ve. Me voy a reír de algo, escuchando hoy el programa del doctor Fernando Londoño, de La Hora de la Verdad, en su sección de Al Oído. Estaban diciendo que ellos no van a defender en nada a Cadena. Que para ellos el tipo es un muy mal abogado y que no entienden por qué Uribe lo contrató. Pues que sencillamente Uribe lo contrató de buena fe y que entonces le dieron buenas referencias del doctor Cadena. Entonces Uribe quiso darle la confianza nombrándolo abogado, pero pues que él procedió de muy mala forma en muchas cosas, que el doctor Londoño dijo: yo no hubiera procedido así, yo como abogado hubiera procedido distinto, yo no hubiera hecho esas cosas que hizo el doctor Cadena, pero el que tiene que responder es él, porque al fin y al cabo Uribe no es culpable de esas cosas. Entonces ya, desde el uribismo le bajaron el dedo a Cadena y quedó solito. Yo pienso más, y me da más lástima, es con el doctor Iván Cancino, el abogado de Diego Cadena. Cancino, que sabe tanto de derecho penal, que se ha formado tanto, tan ilustrado en muchas cosas, y resultar ser el abogado ahora, el nuevo abogado del uribismo, pues no sé, para mí no sería un prestigio asumir ese tipo de casos. No, para mí no es un prestigio estar ahí en pantalla y en boca de todo el mundo por los casos que ha asumido en contra del uribismo. Y pues el uribismo ya tiene unos abogados que han sufrido un desgaste constante, como lo es Abelardo de la Espriella, como lo es Jaime Lombana, Jaime Granados, y los cuales han tenido derrotas, y derrotas que son mediáticas, y derrotas que les ha costado mucho en su cuestión de credibilidad y de profesionalismo. Ahora el que le está tocando esto es a Iván Cancino, manejando el caso de Diego Cadena.
Sencillamente, pues nada que hacer. Es lamentable ver la clase de colegas como estos que acabo de citar que hemos tenido. Bueno, tengo acá un comentario de Álvaro Interceptor 718 que dice: hay que reírnos de la tutelatón del uribismo, es todo un desborde de Uy, sí, brutalidad. sí, señor, tiene toda la razón. Al mejor estilo, pero ahí sí se copiaron de la estrategia del petrismo, ¿no? Porque con Petro fue lo mismo. A Petro cuando lo destituyeron y todas estas cosas convocaba tutelatones, entonces mucha gente metía tutelas. ¿Y qué hizo pues la Corte Constitucional? Reunificar todas esas tutelas y dar un único fallo. Ya, sencillo. No hay razón de congestionar los despachos judiciales a punta de tutela. Lo curioso aquí es que los uribistas tanto que critican la acción de tutela, pero a Uribe sí que se la pasa tutelando todo lo que más pueda. No está mal que lo haga, porque al fin y al cabo la acción de tutela es una acción constitucional de la cual todos podemos y debemos tener acceso libremente. El problema es que las usan frente a unos propósitos y a unas cuestiones que sencillamente por eso es que se les terminan cayendo, como todas las tutelas que han sucedido con el caso de Matarife. Don Álvaro también dice: reírnos de Julito y de Salud Hernández Mora, reclamando por qué abren los moteles primero que las iglesias. Lo de la tutelatón. ¿Ella dónde verá más a Dios? Lo de la tutelatón sí es realmente súper divertidísimo, ¿no? Y sí, que yo me acuerdo que cuando lo de la tutelatón, ay no, ya me van a congestionar el sistema judicial, ese Petro es todo incendiario, llenando de tutelas ahí, que mandando a esos fanáticos a que tutelen eso, que bien hecho que el procurador Ordóñez, y que tales y que no sé qué, mejor dicho, terrible. Voy a leer unos comentarios acá, don Andrés, en especial dos que nos dedicaron acá. Un anón dice: aquí no hay periodismo, hay propagandismo que se borda al fascismo. Así escribió. Don Iván Dacho: que hagan la defensa de frente como Fernando Londoño. El profe Santos le dice lo siguiente a don Andrés: a mí me sorprende cómo Andrés le da clics a Londoño y a su hora de la verdad. El veto a los medios no es lo lógico, sino precisamente verlos con lente crítico. Pero es que no, usted nunca habló de veto. Acá nunca se ha hablado de veto. Acá se dice que lo preferible es que no se escuchen y que mejor se informen por medios internacionales. Mire, el veto, y al profe Santos hay que decir, el vetar algo es impedir que algo salga, que algo se pueda publicar, que algo salga a la luz, que algo salga al conocimiento público. Por ejemplo, Canal RCN llega a una película y entonces deciden vetar una escena de la película porque la consideran inmoralmente. Eso es vetar. Yo no estoy vetando, yo no estoy saliendo y me estoy metiendo en las casas de las personas a apagar los radios o a cambiarles el canal de televisión o a cortar los cables, por ejemplo. No, yo no estoy haciendo eso. Yo solo estoy diciendo que si se quieren informar, busquen otras alternativas como los medios internacionales o los medios alternativos. Pero, por ejemplo, sí, yo escucho al doctor Londoño, pero lo escucho con el sentido crítico de poder traer aquí en este podcast y de poder compartir en el grupo en Telegram y de saber qué es lo que está pensando el uribismo. Y es que es sencillo, uno mira y uno escucha lo que dice el doctor Londoño en sus editoriales o en su programa de La Hora de la Verdad, y es lo que los uribistas van a estar replicando y van a estar haciendo a los días siguientes. Entonces, a mí se me hace que es más estratégico saber qué piensa Londoño y anticiparme a lo que van a hacer los uribistas a los días siguientes. El mismo doctor Londoño ya lo estaba diciendo desde la semana pasada. Hay que, por favor, que levantar la reserva del sumario, hay que salir a marchar, hay que poner en jaque a las cortes. Las cortes son comunistas, las cortes son terroristas, las cortes son de izquierda. Duque está haciendo bien, Duque tiene que buscar reformar la justicia y sencillamente no hay que buscar constituyentes, sino acabar la constitución actual y fundar una nueva y que esta gire en torno a Uribe. Eso lo compartimos en el grupo en Telegram, eso lo compartimos aquí en el podcast y sencillamente eso no lo están diciendo los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque ellos solo se centran en decir que Uribe es un perseguido, que Uribe tiene que estar en libertad, pero no registran las iniciativas del uribismo, que es, por ejemplo, la de cambiar la constitución. Eso no se entera escuchando a Londoño. Otra cosa es que yo no escucho a Londoño para hacerle activismo al uribismo. No, al contrario, es para saber lo que ellos piensan. Y así también como consulto otros medios en específico y dado el caso para saber qué están pensando o qué se está diciendo para incluso poder traer tema y poderlo tratar aquí en el podcast. El profe Santos dice también lo siguiente: precisamente porque el fútbol, porque es pegado.
el fútbol es el opio del pueblo, lo trataron de usar hoy. No, profe Santos, el fútbol no es el opio del pueblo. Que lo instrumentalicen para intentar distraer es otra cosa, pero ya mucha gente ya no es, me perdona la expresión, ya la gente no es huevona. Entonces, si nosotros hacemos acá sección deportiva o como hicimos ayer Chiringuito, estamos llenándole de opio a la gente para no hablar de otros temas importantes. A mí sí me disculpan, pero es que de verdad a mí sí me da como jartera otra vez volver a decir esta frase, pero no me voy a cansar de decirla. El hecho de que odie el fútbol no lo vuelve más intelectual ni el mejor de los indignados. Entonces, que el fútbol no tiene la culpa. No más chivos expiatorios diciendo, ay, es que el fútbol embrutece. El fútbol no embrutece. Ay, es que el fútbol distrae a la gente. El fútbol no distrae. Hay mucha gente que le gusta el fútbol y no se deja distraer. Que lo intentaron instrumentalizar, pues ya no les va a funcionar. Ya mucha gente sabe que están metiendo eso para distraer, pero no ataquen al pobre fútbol porque el fútbol no tiene la culpa. Les repito, odiar el fútbol no lo vuelve ni el más intelectual ni el mejor de los indignados. Que bajarle también un poquito esa mamertería de contra el fútbol también. Pues eso es pura mamertería, eso es pura mamertería también. Eso es pura mamertería. No me gusta, pues yo no lo veo. Entiendo el fútbol. Usted lo ve. No, pues yo no veo fútbol. Usted sabe más que yo de fútbol. Eso es la vez pasada. Acuérdese tal partido. ¿Yo qué? Pues porque uno lee cosas. A mí me gusta mucho lo que es la historia del fútbol o partidos memorables, más que toda la parte de mundiales y ya, pero el resto. Memorables. Yo sencillamente, yo creo que en este año, en lo que va este año, no me he visto un partido de fútbol completo. Porque Además, casualmente yo los últimos que me vi era cuando usted venía aquí al apartamento, aquí donde vivo yo, y me colocaba el Win Sport. Entonces, sí, le ponía Jaguares Huila, partidazo. Sí. O el Patriotas Boyacá Chico, el clasicazo de Boyacá. Uh-huh. Pero mire que, por ejemplo, cogiendo en parte lo que dice el profe Santos, el uribismo se trató de pegar con el tema del fútbol, o el fútbol se trató de pegar con el tema de Uribe para buscar beneficio propio. Uribe tratando de decir que el fútbol debía volver, y la Dimayor en ese entonces con su expresidente Vélez, buscando negociar con Uribe, pasándose por encima del Ministerio del Deporte y de Salud para lograr a la fuerza de la brava que el fútbol volviera. Sí. Resulta que no pasó. Ahora bien, la relación de Jaramillo y de su glorioso presidente nuevo de la Dimayor Jaramillo con el gobierno, ¿cómo será? Tocará ver. Sí, porque él es más empresarial, no tan politiquero como Tuerquita Vélez, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, venga, yo voy a decir eso. A mí me parece como tan godo y tan mamerto a la vez, que irónico. O bueno, mamerto en el sentido de ser como muy intenso, muy cansón en el tema de que, y a propósito de un comentario aquí de Iván Dacho, siempre tiene que haber un chivo expiatorio para justificar nuestras frustraciones, nuestras culpas, proyectar eso. Entonces, el fútbol, echémosle la culpa al fútbol, como en su momento la televisión. La culpa la tiene la televisión. Como los videojuegos también en su momento, la culpa tienen los videojuegos. Que porque matan en Estados Unidos, eso es culpa de los videojuegos, eso es culpa de la televisión, eso es culpa del fútbol, eso es culpa de las películas también, ¿no? Que el cine, no sé qué. A propósito, me va a saltar este comentario de Iván Dacho, ni novelas, ni deportes, ni cine, ni entretenimiento, porque es opio, no. Exacto, siempre esa vaina de encontrar un chivo expiatorio para echarle la culpa a nuestras frustraciones. Por eso digo, el fútbol no tiene la culpa. Acá no tiene la culpa. Venga, pero ¿por qué los uribistas ahora están haciendo como acto de símbolo patriótico salir con la camiseta de la selección? Patriotarismo chimbo barato, y por eso yo siempre lo he dicho, eso debería ser considerado un crimen, salir con la camiseta de la Selección Colombia. Pobrecita la camiseta de la Selección Colombia. ¿Creen que el apoyar a la Selección Colombia es ser patriota? No necesariamente. Además es un juego y pues en juego se tiene que quedar. Sí, se apoya y todo, pero el partido se acaba y ya. Eso es bueno, todo. Tengo acá comentario de Johnny Ramírez que nos saluda desde la ciudad de Facatativá. Dice, ¿qué tal? Un buen inicio de semana para todos, bendiciones. Y el fútbol no, para mí el fútbol es fanatismo. Todo lo que se maneje con fanatismo está muy mal. Yo no veo ni siquiera televisión. Terrible. Bueno. Entonces no se puede vender, no puede haber merchandising porque es fanatismo. Hay que saber cómo manejar muy bien, digamos, como el apoyo y eso. Ya,
como todo, hay muchas cosas que se disocian y pues ahí sí grave, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol el tema Bueno, de las en barras Twitter- bravas se disocian y pues disocian el juego y no saben que es un juego y que el juego se tiene que quedar y pues lamentablemente pasa eso. Pero el fútbol en sí no tiene la culpa, pero como usted sabe, hagámosla fácil, echémosle la culpa al fútbol porque el fútbol es el que embrutece a la gente. Ay, echémosle la culpa al televisor porque es que el televisor, la televisión embrutece a la gente. Echémosle la culpa a los videojuegos, por eso es que la gente sale y mata y hacen masacres allá en Estados Unidos. Que hay, eso es culpa de los videojuegos, esos videojuegos de pistola, eso pium pium pium, eso, eso. Eso es de una pobreza mental, me disculpan, pero eso es de una pobreza mental horrible. A propósito, bueno, sigamos acá con los comentarios. El profe Santos dice, ojo que Uribe dice en las grabaciones que Julio busca a los bandidos, don Andrés, de lo que leímos ahí antes del primer corte musical. El profe Santos dice, ¿será que Javier de frente va a decir que su línea editorial o activismo es pro Petro? Pues yo simpatizo cosas con Gustavo Petro, pero eso no quiere decir que él sea infalible, y si cuando la embarra acá se le ha dado palo. Me extraña que el profe Santos es asiduo, público aquí del podcast, que escucha asiduamente los podcasts, cuando la embarra pues se le da palo. Además que Javier ha dicho abiertamente varias veces que ha votado por Petro y que muy seguramente seguirá votando por él. Pues si hay cosas que no me gustan, pues se dicen. O sea, nadie es infalible, ni el Papa es infalible. Don Iván Dacho dice, le ponía Win Sports. ¿Cómo que le ponía Win Sports más que paga Andrés? No, yo no pago por eso. Yo menos mal, yo sí personalmente tengo los Ya canales entendí. bloqueados. Pero es que- Javier llegaba y colocaba Winsport y las únicas veces que he tenido Winsport aquí en esta casa ha sido porque Javier viene y lo coloca. Lo he torturado poniéndolo a ver, riámonos, lo he torturado porque le he puesto a ver, ¿cómo es que se llama? Saque Amargo. Sí. Sí, ahí con el de los domicilios y con el Cadavid y ahí todavía estaba Julián Telles y estaba, ¿cómo es que se llama? El chiquitito, Steven Arce. El chiquitito, así le decía. Johnny Ramírez me dice, el problema no es el fútbol como tal, es el fanatismo, el cual también se expresa en la política y en otros ámbitos. Sí, terrible, pero como le dije, si disocian las cosas, grave. Si Sí, no el problema es llevar todo al fanatismo y, o sea, el problema a los extremos. No, y disocian las cosas, ¿no? Hay gente que, mejor dicho, como ahorita en estos partidos de Champions, ¿no? Uno va a decir algo de Messi y, mejor dicho, ni que les hubieran, qué sé yo, insultado a la mamá. Entonces uno dice, hey viejo, es un juego y ya. Además Messi no va a leer lo que uno dice. Entonces es como, hay que como que dejar la tontería también a un lado. Una non dice, pero si utilizan el deporte como medio de distracción, no lo utilizan. Lo han intentado, pero no. Mezclando los temas, eso no se puede negar. El tema del opio sí es discutible. Ben Jala dice, no victimicen al fútbol como si fuera el único deporte o atracción que utilizara para instrumentalizar. En la época romana utilizaban el circo. Absurdo desvirtuar el balompié. Moonman dice, en lo personal tampoco veo fútbol a excepción de los mundiales. No soy aficionado y para analizar prefiero el ciclismo, sin embargo no critico a quienes sí lo ven y siguen. Sí, es que es lo que yo digo, o sea, hagámosla fácil, chivos expiatorios y tirar mierda, porque con eso quedó súper bien. Y Camilo Perdomo dice, hola a todos y buenas tardes, solo en nosotros está que no regrese la Constitución del 86, mezclada con el uribismo más cavernario, la ciudadanía debe empoderarse o nos vuelven a engañar. Entonces un saludo para Camilo Perdomo, también que llega aquí a conectarse. Y venga, riámonos yo sí me quiero reír de esto, ¿no? De la carta de Lina Moreno, ¿no? Que volvió tendencia a Thomas Mann, ¿no? O sea, muy gracioso cómo vuelven. Explíquele a la amable audiencia, porque es chistoso, porque es irónico y hasta absurdo que desde el uribismo se cite a alguien como Thomas Mann para justificar lo que Uribe ha hecho. Ayer en horas de la noche, Lina Moreno sacó un comunicado, pues rechazando, ¿no? La orden de captura en contra de su esposo Álvaro Uribe Vélez. Entonces, la vaina es que, bueno, la carta es muy victimista, de que pobrecita yo, pobrecito Álvaro, que pobrecito mis hijos, que pobrecita mi familia, que nos están persiguiendo, que es que ellos también son seres humanos y como son seres humanos, son personajes sesgados, son personajes que les puede más
la cuestión de politizar esto, que no sé qué. Bueno, eso es lo que supuestamente da a entender Lina Moreno y que está en contra de la orden de captura y que bueno, eso es una carta muy victimista, o sea, para posar ahí de víctima. Y lo que da risa es que, bueno, cita, ¿no? Entonces, no, que cito a tal, que cito a no sé qué, que cito sí sé más. Y parece que como que en medios ella estuvo, entonces por ahí que citó a Thomas Mann, que es un escritor alemán muy reconocido. No apto para uribistas, por eso me parece extraño que Thomas Mann sea citado por Lina Moreno y que ya todos los uribistas, oh sí, Thomas Mann, qué chinga Thomas Mann. Si leyeran a Thomas Mann se aterrarían, quemarían sus libros y dirían que es un mamerto Castro chavista. Una persona que rechazaba los autoritarismos y los totalitarismos, ¿no? Vale decirlo. Persona muy crítica muy crítica de su época y de todo, ¿no? Entonces, un gran escritor alemán, recomendadísimo. La montaña mágica, un librazo. Entonces, por eso es que este escritor se volvió tendencia. Entonces, pues claro, el típico el chiste, ¿no? Ay, ¿cómo así que los uribistas ahora leen Thomas Mann? Que no sé qué, bla, bla. Así como la vez cuando alguien criticó a Petro que porque qué hacía en Europa, que porque llevaba no sé qué cosas, y no, es que yo estaba comprando, era un libro de Hegel, entonces se volvió tendencia Hegel, y ta. Porque Petro no puede ir a viajar a Europa, Petro no puede ir a Disneylandia, él no puede salir a ningún lado. Y si va a salir... Pues él tiene que ser coherente con sus ideas narcoterroristas del comunismo, ¿no? Y tiene que salir en descalzo, en bola. Si él va a trinar, que sean señales de humo. Que él no puede tener casa, sino choza. No, ni siquiera choza. Entonces... vive en la Pachamama, ¿no? Entonces, de ahí... que se volviera tendencia este escritor y pues, caray. Entre chistes, carachas. burlas y todo y lo otro es que, bueno, no faltaron los bien pensantes, ¿no? Nuestros amigos bien pensantes defendiéndola. Porque ella es, ¿cómo es el cuento? Que supuestamente es filósofa y antropóloga, ¿no? Entonces, no, que eso ya le da un aquí. halo de autoridad para, es brillante Venga, Lina Moreno, que aquí. no sé qué. Pues... Aquí Álvaro dice, ¿se acuerdan con el libro de Piketty? Lo de Petro con Piketty. Sí. Ah, no, el que armó lío... Ah, bueno, Petro citaba a Piketty, pero el que armó lío fue Boberto Angulo, el escritor. El economista, perdón. El que más sabe, pobres. El aporofóbico Angulo, ¿no? El que más sabe, pobres. El gurú que conoce a los pobres y los quiere acabar. Él quiere acabar la pobreza con toda violencia. Tecnocráticamente, eso sí. Primero una matriz DOFA y ahí se acaba la pobreza. Y econometría también. Mucha econometría. Entonces, que sí, que ¿cuáles son las tesis que ha escrito Piketty? ¿Quién es Piketty? ¿Quién es ese señor? Yo me acuerdo que alguien que hacía parte de este podcast me reprochó por haberle respondido a Roberto Angulo que le dije que era un petardo. Y no, es que lo es. Lo es. Yo sé que esa persona está escuchando el podcast, un saludo para ella. Y sí, su Roberto Angulo es un petardo. Y es bien pensante, no es uribista, es bien pensante. Entonces, pues, ahí. Pero trabaja con el gobierno, ¿no? Roberto Angulo, pues no trabajaba, creo que él tuvo que ver con el tema del plan de desarrollo de Duque. Creo que trabajaba, ya no. Estuvo en el DNP ahí. Sí, es de esa Que no camada, lo es leyó, de esa camada bien ¿qué pasó ahí? pensante, boletosa de el profe Mermelada, el profe Compotica, Daniel Pacheco. A todos como que lo sacan en fábrica, ¿no? O sea, el mismo molde, perdón. Lo sacan del mismo molde. Entonces, sí, ellos igualitos. Horrible esa carta, lo único que hace es victimizar, el victimismo chimbo, ay, pobrecito Uribe, pobrecita ella, ay, que no sé qué. Es producir lástima. Lina Moreno Uribe recurre a una falacia que es la ad misericordiam, ¿no? Producir lástima, pesar, para tener la razón. Y no. Así no funcionan las cosas. No. El ad misericordiam, no. No, señores.
Benjala dice, a propósito, el fútbol también ha sido víctima en Colombia, recordando al médico Ochoa que le propuso en su época cuando fue DT de la selección armar un proyecto deportivo a nivel nacional, con formación de entrenadores, canteras obligatoria, etcétera, pero como toda propuesta desvirtuada por la dirigencia. Y un anón dice, de que Lina Moreno haya escrito una carta apologética de su esposo en la que cita autores literarios, la caterva de Twitter colige que la tradición literaria es fascista. Ni la imaginación ni la razón les dan para más, un argumento más para su incesante abajo la lectura. Esto es lo que trinó Carolina Sanín. Nadie ha dicho que la tradición literaria es fascista, es más, al contrario, me parece muy chistoso que gente que es fascista cita gente antifascista. Por eso digo, si conocen a Thomas Mann, han leído a Thomas Mann, porque si lo leen, créanme que van a pedir que quemen los libros. Así son ellos. Digo yo, no sé. No, yo estaba recordando una charla que tuve con usted sobre cómo que en la Librería Nacional se podía conseguir el libro de Mi Lucha. ¿Y se acuerda que la comunidad judía pedía que lo vetaran? Una edición toda como apología. Bueno, yo no sé, que según ellos le hacía apología a Hitler. Entonces nosotros con Javier decíamos, oiga, es bueno conseguirse esa versión que están pidiendo los judíos, sacarla, vetarla, porque es interesante saber qué es lo que puede decir esa edición en especial de ese libro, esa versión, para que genere ese repudio de los judíos, obviamente sabiendo todo el contexto de la Segunda Guerra, además de que se me hace absurdo que se pida en pleno siglo XXI que se veten libros. Yo no veo problema con eso. Tocaría ver qué tiene de interesante esa edición. Porque es tan criticada. Porque yo realmente debo decir que no he leído el libro de Mi Lucha, pero sí leí extractos y fragmentos cuando uno estudiaba historia en la universidad sobre cómo, por ejemplo, se tergiversaba la pirámide de Kelsen. Y eso es otro punto para reírnos. Resulta que el superintendente Andrés Barreto empezó a decir que Kelsen era el más justnaturalista que había para justificar el tema de que Uribe tiene que estar en libertad. O sea, un superintendente, un abogado, diciendo tal barbaridad demuestra que pasó por la universidad, pero que sencillamente la universidad no pasó por él. Hans Kelsen es el padre del derecho positivista y es el más positivista que puede haber. Es un filósofo y teórico del derecho. ¿Qué quiere decir el derecho positivo? Que lo que está escrito es lo que vale y ya, no existe nada más. Entonces Kelsen es creador, por ejemplo, de la famosa pirámide de Kelsen, que es jerárquica y que hemos hablado en anteriores oportunidades en este podcast a la hora de establecer por qué la Constitución es la norma de normas y por qué las leyes y demás ordenamientos tienen que estar por debajo de la Constitución. Ya, el problema es que Kelsen era tan purista en su cuestión sobre la ley y decía que las leyes no son ni buenas ni malas, sino lo que es ley se debe cumplir y ya. Bajo esa misma teoría, Hitler y el nazismo empezaron a sacar leyes y a formar un nuevo Estado alemán, que era el famoso Tercer Reich, en donde decían, el Estado alemán, las leyes alemanas no es que sean malas ni buenas, sino sencillamente existen y se deben cumplir, y entre esas estaba el holocausto, el desplazamiento, el genocidio, el declararle la guerra a todos los países que no comulgaran con ellos y un poco de cosas. Entonces después venir a decir que es que Hans Kelsen, y es que Hans Kelsen no es que sea malo, es muy bueno. El problema está en el que se le da una indebida interpretación. Entonces sale el superintendente Andrés Barreto a decir que no, que es que Hans Kelsen es el más naturalista y que gracias a él Uribe debería estar libre enfrentando su proceso. Eso es una barbaridad, eso es un absurdo. Otra cosa, a nivel de literatura y de filosofía han buscado vetar muchas veces tanto a Nietzsche como a Maquiavelo. Es más, le asumen a Maquiavelo que es la línea doctrinal de Uribe, por el fin justifica los medios, y no hay nada más equivocado que pensar eso. Si se aplicara bien lo que Maquiavelo puso en su libro El Príncipe, y si se entendiera bien eso, que la crítica que él hacía al príncipe, que era a César Borgia, el hijo de Rodrigo Borgia, sobre el fin justifica los medios, se darían cuenta que el uribismo para nada tiene que ver con la teoría maquiavélica. El problema es que a Maquiavelo, por ese desprestigio que le hicieron a lo largo de la historia, se le atribuye el tema o la acepción esa de que algo malo es maquiavélico, cuando en realidad no es así. Creo que don Javier sí leyó El Príncipe, ¿no? Me toca releerlo, sí, usted tiene toda la razón, es una interpretación errada de lo que pasó ahí con Maquiavelo.
Emma, supuestamente hay una cosa en psicología que es la triada de de la maldad en en la personalidad. Es que se me olvidó. Ujú. Entonces está el narcisismo, el maquiavelismo y se me olvidó la otra. El Entonces, nihilismo. no es nihilismo. Es narcisismo, maquiavelismo y la sociopatía. Es que se me olvidó. Bueno, después les digo bien por qué. Por ahí leí algo al respecto y interesante yo, pero ¿por qué maquiavelismo? Pero bueno, ahí ya quedó así. El nihilismo, recordé también que hay mucha gente que lo critica. Y el Nihilismo viene nihilismo en es una sí, lo de doctrina. Nietzsche. Ujú. Sí, ¿no? Y el Nietzsche, nihilismo es una teoría, es una corriente muy válida y filosófica. respetable Ujú. desde varios puntos de vista, porque es que sencillamente es decir, o sea, decirse hasta la nada de las cosas. Entonces, el problema es que aquí, en esta sociedad que venimos de una especie muy confesional, muy de religión, está muy bien visto el que se veten libros y que se echa a la hoguera al autor, pero el problema no es el autor, el problema no es el libro, el problema es la persona que le da una indebida interpretación a ese autor y a sus obras. Tengo acá comentario, don Javier, en Twitter, @Mati Polonia, dice: hostia, tío, aquí un hincha del poderoso Atlético Huila. Buen programa, Javi. Ah, gracias. Tengo unos comentarios acá. Una non dice, Lina Moreno ahora será quien dirige las mentes del Centro Democrático. Como siempre, este fue un proyecto pensado por ella. Otra tragedia familiar, vicepresidenta Style. Y el profe Santos dice, entonces gracias Javier y Andrés por darme la razón. Si la gente no es huevona, y me cita ahí con Norma APA, el asunto no es dejar de ver ciertos medios, sino de verlos de forma crítica. Pues es que usted malinterpretó cuando dijimos que tocaba vetar y en ningún momento se habló de veto de, ay, no los veo. Yo siempre he dicho, y creo que él puede escuchar las palabras, yo siempre digo, hago la invitación. Es más, la semana pasada lo dijimos el jueves, que estuvimos con Iván Dacho. Hagamos el ejercicio, hagan el ejercicio, los invito a que dejen de consumir medios tradicionales por una semana y busquen informarse a través de medios internacionales y medios alternativos y van a ver un cambio de panorama. Y lo he dicho en otras oportunidades, yo sigo ciertos medios, consulto otros y miro, por ejemplo, las páginas de últimas horas, o sea, los perfiles de últimas horas, como el del Espectador o de Blue Radio, los cuales sí son inmediatos en la noticia y muchas veces dicen cosas que después incomodan y borran los trinos. Afortunadamente uno guarda los pantallazos, por ejemplo. Pero si uno empieza a revisar todo el abanico de posibilidades que hay y no se queda uno en un medio o en dos o en tres medios, sino uno mira otras opciones, se va a dar cuenta que muchas veces la información que dan los Caracol, los RCN, El Tiempo, El Espectador, es muy distinta, por ejemplo, a la que registran medios internacionales que mandan periodistas que sí tienen mucha más imparcialidad y reportan un mismo hecho, pero de diferente forma. Entonces citábamos el ejemplo de cómo los medios internacionales, entre esos el del País Vasco o la Deutsche Welle, hablaban sobre las marchas del 21 de noviembre del año pasado. O sobre cómo ellos registran y narran y muestran el asesinato de líderes sociales y que hay una cierta sistematicidad frente a estos hechos, frente a lo que, por ejemplo, muestran RCN o Caracol. Sí. Ya, último Entonces, comentario acá. Terminé, Andrés, terminé. No, entonces sencillamente esto se trata de busquen otras alternativas y se van a dar cuenta cómo frente a los mismos hechos lo muestran de una forma distinta. Eso sí, si usted quiere seguir viendo RCN, si quiere seguir viendo Caracol, si quiere seguir leyendo El Tiempo, leyendo Vicky Ávila, pues allá cada quien. Esto es un país libre. Uno sencillamente hace la invitación, uno hace una sugerencia. Como si a mí también me vienen y me sugieran, Andrés, mire, lo invito a que mire tal cosa, así lo hago yo. Y si usted, Andrés, por lo ejemplo, invito a que la mire cuenta saque mía- el largo de Win Sports. Muchas gracias. Y yo le invito... yo le invito para que se mire todas las noches la noche con Claudia Gurizati. Listo. Que se mire a Jaime Bailey. Mejor aún. Ahí está.
Bueno, don Jaime Javier. Bailey. Estos dos últimos comentarios de sección deportiva. Moonman dice, creo que esa señora ni siquiera escribió esa carta, por ahí sacaron un trino donde demuestran que el que está acostumbrado a hacer sus discursos con citas a filósofos es el Matarife. Se puede ver claramente en el video donde le dice a Petro en el Congreso, cuando este reveló que Cadena tenía la misión de buscar también testigos en su contra, la cita de Platón. Una vida sin examinar no vale la pena ser vivida. Lo que reveló Daniel Coronel hoy. Digo ayer, en los Danieles bien pensantes. Un Anon dice, mejor el reportaje de los de Vice. Y se ríe. Listo, sección deportiva, va. Sección deportiva, don Andrés. Bueno, rápido, hoy se jugaron los dos primeros partidos de los cuartos de final de la Europa League en Alemania, partido único. Nada de partidos de ida y vuelta. El Inter le ganó 2-1 al Bayer Leverkusen. Estuvo bueno el partido, pero el Inter casi flojea. Como cosa rara. El Inter flojeando ahí. Estuvo bueno el partido. El VAR ahí actuó para bien. Para quienes sigan diciendo que el VAR es malo. Y el partido del Manchester United le ganó 1-0 al Copenhague de Dinamarca. Partido que se fue a alargue. Penal que le hicieron al Manchester United, el jugador Bruno Fernández, portugués, delantero, goleador, hizo el gol de penal y bueno, con eso le bastó al Manchester United. Eso sí, pues más desgastado porque jugaron 30 minutos más. Entonces para que se recuperen para la semifinal, si no estoy mal creo que sí les toca a ellos en semifinal, Inter-Manchester, creo que sí, tendría que revisar las llaves. Y mañana son los otros partidos de la Europa League. Se están jugando en simultáneo a las 2 de la tarde hora de Colombia. Y esta semana también hay Champions. Entonces, atentos. Ya eso pues lo hablamos el día de ayer en el chiringuito. Quienes no tuvieron la oportunidad, pues entran aquí al podcast de Pues la Verdad en Spreaker y nos escuchan ahí con don Iván Dacho, con doña Diana Mancera y con don Alex desde España. Aquí hicimos hablando de lo que se viene de estos partidos de Champions League. Ciclismo, pues el Tour de la In en Francia lo ganó Primo Roglic, segundo Egan Bernal y tercero Nairo Quintana. Bueno, ahí estuvieron bien los colombianos. En Polonia, la Vuelta a la Polonia la ganó un ciclista belga que ha sido sensación mundial, Remco Evenepoel. Y por la historia de él, porque él iba a ser futbolista y alcanzó a jugar en la prejuvenil de Bélgica. Destacaba como lateral izquierdo, pero su equipo, el Anderlecht, llegó un día y no lo quisieron poner, entonces estuvo ahí de suplente a los James. Y él dijo, no, me voy a dedicar al ciclismo. Empezó a darle el ciclismo y vea, ya ganó una carrera, ya tiene como 20 años más o menos. Ese sí tiene 20 años, don Andrés, no como el espectador que la embarró, que es que Nairo 20 años cuando Nairo es mucho mayor. Pero Entonces, no solo eso la embarró también poniendo al departamento del Amazonas con el departamento del Atlántico en la edición por de ayer. ejemplo, imagínese esa vuelta. Entonces, O RCN que titulaba que Antonio Banderas llevaba 60 años con el coronavirus. entonces él fue el culpable de la pandemia, Antonio Banderas, lo sabía. No, mentiras. Entonces, eso era para la sección anterior, Andrés, se le olvidó decirla. Y por ahí quieren como que reactivar el tema del tenis. Rafael Nadal dijo que no iba a participar en el US Open. Farah y Cabal ya en el tema de dobles Pues dijeron que después sí. de eso, Ellos iban a ir a Estados Unidos a defender el título en dobles. Recuerden que ellos ganaron el US Open, Wimbledon y el US Open. Y Nadal sí dijo que no, que él no iba a participar del US Open, como intentando otra vez reactivar el tema del tenis, porque pues este año tenis baila, no se ha podido jugar el tenis. Bueno, por ahí lo de Djokovic que la embarró y por eso le dio coronavirus ahí, que se puso de forma irresponsable a hacer eventos con mucha gente. Y ya, yo creo que eso es todo en deportes. Tenemos acá otro lindo comentario del profe Santos, dice así: como podemos ver, Javier no puede decir de frente que es activista de Petro. Es que yo no soy activista de Petro, ya le dije, hay cosas en las que simpatizo, pero eso no me obnubila que cuando Petro la embarre, o si yo considero que la embarro, pues se le pueda criticar porque él no es infalible, ya que me cita ahí.
Así como gente como Julio Vicky no se confiesan uribistas, porque nadie es infalible y me cita con normas APAS. Mi llamado es a que se vean las cosas con proporcionalidad. Acá lo hacemos, profe Santos. Yo creo que el que no ve con proporcionalidad las cosas es otro, o no sé qué escucha, la verdad. Porque yo no oculto que sí, en temas simpatizo con lo que él dice, él, no con la persona, con los argumentos. Y si la embarra, pues se le da palo, como se le ha dado palo aquí en el podcast. Entonces, pues... El problema, mire, el problema aquí, y vuelvo y digo, el problema aquí con los medios de comunicación, cuando uno escucha a Julio, cuando uno lee a Vicky, cuando uno mira a Luis Carlos Vélez, ellos sí hacen a activismo. los de Blue, es que ellos, a la misma Claudia Gurizati, por ejemplo, a los de RCN, es que ellos asumen que lo correcto y el discurso que manejan y la forma en que dan la noticia es que Uribe tiene que estar en libertad y que eso es lo correcto y que es la justicia, la corte con 5 magistrados a bordo los que están obrando mal al haberle dictaminado esta detención preventiva domiciliaria. El problema es que ellos dan la noticia y la tergiversan en ese sentido, haciéndole creer al desprevenido que prenden un canal de estos que sencillamente lo que están haciendo con Uribe es una injusticia. El problema es que si uno mira las cosas más a fondo y si uno, por ejemplo, revisa la decisión de 1500 páginas o uno entiende o uno trata de indagar con los que conocen el tema, se darán cuenta que sencillamente esta decisión está basada en derecho. La diferencia, por ejemplo, de este podcast, que somos Javier y yo y los que vienen, entre esos el profe Santos, es que nosotros opinamos conforme a los hechos noticiosos que están saliendo. La diferencia con estos que hemos citado, Gurizati, Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, RCN y demás, es que ellos son los que generan la noticia. Ellos son los que ponen la noticia y ponen el tema que se va a tratar de noticia. Ellos son generadores de noticias. El noticiero, la prensa, un periódico, la radio, la emisora como tal, ellos son los generadores de noticias. Nosotros escasamente, pues la verdad lo que alcanzamos a hacer somos opinadores, somos meros opinadores, que ya es algo muy distinto. Lo que hace Vicky Dávila, por ejemplo, es opinar. Ella opina en sus columnas, pero genera noticias en sus espacios que hace, por ejemplo, de Facebook Live con Semana en Vivo, por ejemplo. Lo que hace un Néstor Morales son generar las noticias. Ellos cogen unos hechos y esos hechos los traducen según sea su perspectiva y los comunican. Que esa es la cuestión que yo siempre he dicho con los medios internacionales. Entonces, vuelvo con el ejemplo. Yo sé que el profe Santos lo ha visto. Cómo los medios vascos o cómo un medio alemán como la Deutsche Welle registraban los hechos y los fundamentos de las marchas del 21 de noviembre frente a lo que mostraban Caracol y RCN. Entonces, creo que la diferencia es mucha. Sí, señor. Ay, sí, tiene toda la razón. Volvemos a poner aquí el fondo musical. Don Benjala me recordó esto, sí señor. Verstappen ganó el Grand Prix del 70 aniversario en la Fórmula 1. Brad Binder ganó en MotoGP. Sí señor, se me había olvidado Fórmula 1. Y se me olvidó esto nada más y nada menos que volvió el fútbol uruguayo. Nada más y nada menos que con clásico. Nacional y Peñarol empatando en medio de una neblina en el Centenario y con expulsados, con patadas y con todo. En fin, fútbol uruguayo. ¿Sabe también que volvió? El Brasileirao. Fecha 1 el Brasileirao. Y destaca que el Gremio ganó al Fluminense. Y el Flamengo, que es el flamante último campeón de América, campeón de la Libertadores, perdió con el Atlético Mineiro, que ahora lo dirige, el Atlético Mineiro lo dirige Sampaoli. Ahora Sampaoli está ahí en Brasil. Y el Santos creo que empató también con el Bragantino, que vuelve a primera división este equipo brasilero, ¿no? El Bragantino. Entonces hay unos partidos que están aplazados, que no se han podido jugar por el tema del coronavirus, que están pendientes de la fecha 1 del Brasileirao. Entonces volvió el fútbol uruguayo, volvió el fútbol brazuca. Y el fútbol argento, ya muchos equipos retornaron a entrenamientos. El que destaca es el River Plate, ¿no? Entonces ahí ya están retomando el tema de entrenamientos ya para empezar esta nueva temporada de fútbol argentino, don Andrés. Entonces, ya, ahora sí ya. Tengo un comentario acá de Benjala que dice, dejo este trino de Iván Mejía acerca de la elección de Jaramillo como presidente de la DIMAYOR. Entonces dice Iván Mejía en su cuenta @pajarito Iván del 4 de agosto a las 6:41 de la mañana.
Se van a equivocar nuevamente eligiendo a Jaramillo, un señorito coctelero. Su sonrisa no oculta las orejas de Lobo, Serpa, su padrino y los amiguetes del periodismo. Gobernará para unos pocos y cuando muestre el cobre será tarde. Se metieron con su presidente, don Javier. No, eso es profético, me da cosa ahí con Iván Mejía. Y ahora sí, hasta aquí ya llegamos, don Andrés. Ya. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. El Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter de don Javier es @contraguarria, el Twitter mío es @JABP008. Gracias a quienes nos escucharon en vivo, a quienes llegaron ya a esta parte del programa y también a quienes nos escuchan en diferido y nos dejan también sus comentarios, opiniones, ya sea en el chat de Spreaker, en Twitter o en el grupo oficial de Post La Verdad. Muchísimas gracias a todos y también a los que nos escuchan en las diferentes plataformas de Post La Verdad. Y bueno, mañana nuevo episodio podcast a cargo de don Javier. Sí, mañana me toca. Mañana y miércoles me toca solito. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Chao, chao. Post La Verdad.